Era una fría noche de invierno en el desierto de Nevada. Una luz mortecina brillaba en una de las ventanas del Área 51, la infame base militar ultra secreta. Dentro, en una sala esterilizada, yacía un extraño ser atado firmemente a una mesa de exploración médica. Sus enormes ojos negros miraban sin parpadear las luces fluorescentes del techo, mientras los científicos le inyectaban sustancias de colores chillones en sus venas extraterrestres. Este alienígena, apodado Espécimen 6, fue capturado hace 3 años cuando su nave espacial se estrelló en las montañas cercanas. Desde entonces, había sido sometido a toda clase de pruebas y experimentos brutales en un esfuerzo por descubrir los secretos de su avanzada tecnología y fisiología alienígena. Pero esta noche, un pequeño descuido daría a Espécimen 6 la oportunidad que había estado esperando. Mientras los científicos se preparaban para otra ronda de pruebas, una alarma sonó fuertemente, indicando una fuga de material radiactivo en otro sector de la base. En el caos resultante, un solo guardia fue dejado para vigilar al alienígena. Aprovechando el momento, Espécimen 6 usó sus poderes telequinéticos para liberarse de sus ataduras y noquear al guardia. Rápida y silenciosamente se escabulló por los pasillos, evitando otras patrullas y cámaras hasta llegar a la superficie. La luna llena iluminaba el paisaje desértico frente a él. Sin mirar atrás, corrió hacia las montañas nevadas, desapareciendo en la noche. 3 meses después, en la pequeña ciudad de Rachel, Nevada, un forastero extraño llamado Ak se estableció en el área. Tenía una apariencia inusual, con la piel grisácea y ojos muy grandes. Ak mantenía un perfil bajo, pagando en efectivo por una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Al principio, los lugareños lo encontraban raro, pero inofensivo. Con el tiempo, comenzaron a acostumbrarse a sus excentricidades. Ak pasaba mucho tiempo observando y escuchando a los humanos, aprendiendo sobre su cultura y costumbres. Lentamente comenzó a integrarse a la comunidad, haciendo amigos y estableciendo una rutina normal. Todos asumieron que probablemente era un artista solitario o quizás tenía alguna condición médica que explicaba su inusual apariencia. Una noche, casi un año después de la llegada de Ak, los cielos sobre Rachel se iluminaron con extrañas luces verdes y azules. Los residentes salieron de sus casas, mirando con asombro las misteriosas formas circulares que flotaban sobre ellos. De pronto, Ak caminó al centro del pueblo y se transformó frente a sus ojos en un impresionante alien de 3 metros de altura. Lentamente levantó sus brazos señalando al cielo. En ese momento una enorme nave nodriza siriana descendió ante los atónitos espectadores. Con un movimiento de su mano, el alienígena hizo que todas las instalaciones militares dentro de un radio de 50 millas quedaran inservibles. Luego, la nave usó un rayo paralizante sobre el Área 51. El alien y sus tropas marcharon dentro, liberando a otros prisioneros extraterrestres y dejando una severa advertencia a las autoridades de la Tierra. El comandante alienígena declaró que a partir de ahora, serían ellos quienes estudiarían las primitivas formas humanas, luego de dejar indefenso al ejército de los Estados Unidos ante su avanzada tecnología. La humanidad siempre había sentido una insaciable curiosidad por descubrir los misterios del universo. Esta sed de conocimiento les impulsó a desarrollar asombrosas tecnologías que les permitieron estudiar el cosmos como nunca antes. Construyeron enormes telescopios terrestres y orbitales, capaces de escrutar las regiones más lejanas del espacio. También crearon potentes radiotelescopios y equipos de radio para enviar señales al universo, buscando desesperadamente hacer contacto con otras civilizaciones inteligentes. Los humanos estaban convencidos de que encontrar vida extraterrestre inteligente sería el hallazgo más importante de la historia. Representaba una fuente casi infinita de nuevos conocimientos y la prueba definitiva de que no estaban solos en esta inmensidad. Pero en su afán por establecer contacto, la humanidad no previó que este podría no ser amistoso ni pacífico.
nadie consideró seriamente que pudiera haber hostilidad o recelo entre civilizaciones interestelares, como tantas veces había ocurrido en la historia terrestre. Inicialmente, detectar una señal alienígena había sido motivo de gran entusiasmo y celebración. Pero la euforia pronto se tornó en confusión y miedo cuando las primeras naves extraterrestres llegaron a la Tierra. Eran enormes y su tecnología claramente superior, infundiendo un profundo temor. En pocas semanas, lo que empezó siendo un puñado de naves se convirtió en toda una flota, ocupando la órbita terrestre. Solo unos pocos gobiernos se atrevieron a intentar comunicarse con ellos, pero no hubo respuesta. Los alienígenas se limitaron a desplegar más naves en un despliegue de fuerza intimidatorio. Las especulaciones sobre sus motivos crecían, pero nadie fue capaz de establecer contacto ni descifrar sus intenciones. El caos y la confusión se extendieron por todo el planeta. Algunos pensaban que venían en son de paz, queriendo solo establecer relaciones diplomáticas. Otros estaban seguros de que se trataba de una invasión extraterrestre, tal vez buscando recursos o nuevo territorio. Las teorías conspiranoicas tampoco se hicieron esperar. Con el paso de las semanas, quedó claro para todos que aquello no era una visita amistosa. Las naves alienígenas desplegaron ingentes fuerzas alrededor de la Tierra y empezaron a sobrevolar todas las grandes ciudades, aterrorizando a la población. Parecía solo cuestión de tiempo que comenzara una invasión a gran escala. Los gobiernos intentaron infructuosamente comunicarse y negociar con los extraterrestres. Incluso enviaron algunas naves con banderas blancas, pero fueron ignoradas. La humanidad se preparó para lo peor, esperando el inicio de los ataques alienígenas. Las grandes potencias empezaron a movilizar sus fuerzas armadas, aunque sabían que tenían pocas posibilidades contra una tecnología tan superior. El pánico se extendió entre la población, que en muchos lugares empezó a huir despavorida de las ciudades. Parecía el fin de la civilización tal y como la conocían. Contra todo pronóstico, el ataque alienígena nunca se produjo. Tras semanas desplegados en la Tierra, completando lo que parecían maniobras de reconocimiento y análisis, parte de la flota abandonó el planeta tan misteriosamente como había llegado. El alivio inicial pronto dejó paso a la confusión. Los extraterrestres no habían dado ninguna explicación sobre su presencia y tampoco se habían comunicado en ningún momento. Aunque una parte se marchó, muchas naves permanecieron en órbita, como recordando su inmensa superioridad tecnológica. Los gobiernos de la Tierra intensificaron sus intentos por entablar contacto y conocer sus intenciones. Incluso algunas naves tripuladas se acercaron a los alienígenas, pero fueron ignoradas sistemáticamente. La humanidad solo podía especular si volverían y cuáles eran sus verdaderos propósitos. Lo que en un principio había sido recibido con fascinación como primer contacto alienígena, se tornó en una situación de amenaza e incertidumbre. Ahora la humanidad sabía que no estaba sola, pero ignoraba si estos nuevos vecinos cósmicos eran amigos o enemigos. Y lo que era peor, se sentía completamente impotente ante su abrumadora superioridad tecnológica. Desde este inquietante primer contacto, la humanidad ya no volvió a mirar al espacio con el mismo optimismo e inocencia. Ahora eran conscientes de los peligros que podía haber ahí fuera. Decidieron unirse y prepararse por si los extraterrestres regresaban algún día, quizás la próxima vez no de forma tan pacífica. Hasta entonces, solo les quedaba observar el cielo con recelo y tratar de descifrar el misterio detrás de esta inquietante e intrigante visita alienígena. Era una noche fría y tormentosa de julio. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia repicaba contra las ventanas. En su despacho, el agente especial Mark Adams revisaba una y otra vez los informes clasificados que tenía sobre su escritorio.
Los documentos altamente confidenciales detallaban el increíble descubrimiento de una nave estrellada en un remoto paraje desértico hace unas semanas. Se habían recuperado restos biológicos del lugar del accidente, pero las pruebas de ADN confirmaron que no pertenecían a ninguna criatura conocida en la Tierra. Mark frotó sus cansados ojos mientras intentaba digerir la magnitud de lo que esto implicaba. Claramente, la nave provenía de algún lugar más allá de nuestro planeta, pero ¿de dónde? Y lo más importante, ¿por qué nadie había detectado su aproximación? Según los informes, la nave no coincidía con ningún diseño conocido, ni siquiera se acercaba remotamente a la tecnología terrestre. Un relámpago iluminó la habitación, sacando a Mark de sus pensamientos. Necesitaba dormir, pero sus ojos persistían en volver a esas páginas llenas de diagramas indescifrables, fotografías borrosas y terminología científica. Esta evidencia irrefutable de vida más allá de nuestro mundo tenía implicaciones asombrosas. Durante décadas, la humanidad había especulado sobre la posibilidad de civilizaciones extraterrestres. Pero ahora, los restos tangibles de esa realidad yacían en un laboratorio ultra secreto, siendo analizados y catalogados. Mark estaba a cargo de coordinar los esfuerzos entre las varias agencias gubernamentales para determinar el origen de la nave y sus ocupantes. Sabía que pronto se desataría una tormenta de preguntas de la comunidad científica y el público. ¿Eran los extraterrestres hostiles o amistosos? ¿Intentarían contactarnos? ¿Representaban una amenaza para la seguridad planetaria? Demasiadas incógnitas y muy pocas respuestas convincentes. Mark tamborileó los dedos sobre su escritorio, contemplando posibles escenarios. Quizás esta nave era solo una sonda de exploración enviada a recopilar datos. O tal vez transportaba refugiados huyendo de una catástrofe en su planeta natal. Incluso podría tratarse de una nave de combate en una misión de avanzada para una eventual invasión. Las posibilidades eran infinitas. Lo que sí sabía con certeza, es que el mundo ya nunca sería el mismo. Esta evidencia cambiaba fundamentalmente la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el universo. Ya no estábamos solos, eso era seguro. Pero el gran interrogante persistía, ¿estábamos listos para el contacto con seres cuya biología, evolución y motivaciones nos eran totalmente ajenas? Mark cerró la carpeta con un suspiro. El amanecer se acercaba, trayendo consigo un nuevo día lleno de preguntas sin respuestas. Mientras se alistaba para salir de la oficina, su mente divagaba sobre qué tipo de mundo heredarían las futuras generaciones. ¿Algún día la humanidad se acostumbraría a la idea de vivir entre otras especies inteligentes? ¿Se establecerían relaciones de cooperación o dominio con civilizaciones más avanzadas? Por ahora, él y sus colegas enfrentaban la abrumadora tarea de manejar el mayor descubrimiento de la historia de una manera responsable. Los secretos que yacían en ese laboratorio bajo llave podrían contener las claves del futuro de la raza humana. Mientras conducía a casa bajo la lluvia, Mark no pudo evitar preguntarse si la humanidad estaba lista para abrir esa caja de Pandora. Solo el tiempo lo diría. Era un frío día de octubre cuando la verdad finalmente salió a la luz. Durante años, los rumores sobre la desaparición de niños en todo el mundo se habían extendido como reguero de pólvora, susurrados en voz baja en callejones oscuros y publicados en foros clandestinos de Internet. Al principio, las autoridades insistieron en que no había ninguna conexión, que se trataba de casos aislados. Pero a medida que más y más niños desaparecían sin dejar rastro, la gente comenzó a hacer preguntas. Fue entonces cuando aparecieron los primeros investigadores independientes, decididos a desenterrar la verdad. Trabajando en las sombras, siguieron cada pista, por insignificante que pareciera. Las largas noches de vigilia dieron sus frutos cuando finalmente descubrieron la horrible realidad,
detrás de las desapariciones había una sofisticada red de tráfico infantil que operaba a nivel global. Y lo que era aún peor, parecía haber indicios de que ciertas élites y gente poderosa estaban involucradas. Los investigadores trataron de hacer pública la verdad, solo para encontrar obstáculo tras obstáculo. Sus historias eran desestimadas como teorías conspirativas, su reputación era arruinada y sus vidas, amenazadas. Pero se negaron a rendirse. Poco a poco, con cada nuevo descubrimiento, fueron uniendo las piezas del rompecabezas, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie. Finalmente, sus esfuerzos dieron frutos cuando lograron infiltrarse en la organización. Fingiéndose interesados en adquirir niños, ganaron la confianza de los cabecillas y obtuvieron las pruebas que necesitaban. No solo se trataba de una red de tráfico infantil, sino que este operaba a nivel interplanetario. Los niños secuestrados eran entregados a seres de otros mundos a cambio de tecnología y conocimientos arcanos. Una noche, guiados por uno de sus informantes, los investigadores llegaron a una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Con sigilo, rodearon el edificio y irrumpieron por la fuerza. Dentro, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. Decenas de jaulas apiladas contenían a niños y niñas con miradas vacías, muchos de ellos heridos y desnutridos. En el centro había una extraña máquina que emitía un zumbido ensordecedor, con varios símbolos y luces parpadeantes que parecían no pertenecer a este mundo. De pronto, un haz de luz blanca descendió del techo e iluminó un círculo en el piso. Ante los incrédulos ojos de los investigadores, 3 seres emergieron de la nada. Eran humanoides, pero con la piel de un tono grisáceo y rasgos faciales extraños, casi insectoides. Los alienígenas parecieron sorprendidos por la intrusión, pero rápidamente activaron unos dispositivos en forma de brazaletes que llevaban en sus muñecas. Uno de los investigadores se abalanzó para detenerlos, pero fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. Los alienígenas entonces desaparecieron en otro haz de luz, llevándose consigo a media docena de niños que habían sacado de sus jaulas. A partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás. Las pruebas eran irrefutables. La terrible verdad fue expuesta, una alianza entre traficantes humanos y seres de otros mundos que secuestraba a niños para experimentación y quién sabe qué otros propósitos siniestros. El público reaccionó con horror e indignación. Hubo protestas masivas exigiendo la verdad. Pero las élites encontraron la manera de desacreditar el descubrimiento, difundieron teorías de que todo había sido un montaje, un engaño elaborado. Los medios corporativos se plegaron a la campaña de desinformación. Pero en la oscuridad, la actividad continuó. Más y más niños desaparecieron. Aquellos pocos que lograban escapar contaban historias de experimentos y procedimientos invasivos, llevados a cabo sin anestesia por seres de apariencia demoníaca. Se rumoraba que una base subterránea había sido construida donde terribles cruces genéticos eran realizados, combinando el ADN humano y alienígena para propósitos nefastos. ¿Acaso estos seres estaban infiltrándose silenciosamente en la Tierra, utilizando a los niños secuestrados para desarrollar un híbrido capaz de caminar entre humanos sin ser detectado? ¿Era esta una invasión encubierta, la implementación de una colonización a largo plazo? Nadie lo sabía con certeza. Pero los investigadores originales, ahora perseguidos y desprestigiados, no se rindieron. Trabajando en las sombras, continuaron recopilando información, rescatando a las pocas víctimas que lograban escapar de las garras de los traficantes galácticos. Sabían que la humanidad enfrentaba un peligro como nunca antes, regalando a una raza superior tecnología y acceso a sus recursos más preciados, su propia gente. Algún día, se juramentaron mientras las luces parpadeantes de las naves alienígenas surcaban el cielo nocturno, la verdad saldría a la luz definitivamente. Y cuando ese día llegara, la humanidad enfrentaría el desafío de su existencia contra una fuerza cuya verdadera agenda e intenciones permanecían en las sombras.
Estaban decididos a desenmascararla, sin importar el costo. El futuro de la Tierra y de los niños del mundo dependía de ello. La noticia sacudió al mundo cuando se confirmó el increíble descubrimiento. Una profunda gruta había sido hallada en el Polo Sur, una que llevaba a una parte interna y desconocida de la Tierra, una tierra hueca. Por años, los llamados terrahuequistas habían insistido en la posibilidad de que el interior del planeta estuviese hueco y habitado, una teoría que la mayoría desestimaba como una locura. Pero ahora, frente a la entrada de la cueva, la realidad los obligaba a reconsiderarlo. Los países del mundo rápidamente se organizaron para enviar expediciones de exploración al interior de la Tierra a través de la gruta. ¿Qué encontrarían allí abajo? ¿Nuevos materiales y recursos naturales? ¿Formas de vida nunca antes vistas? ¿Ricos depósitos de minerales preciosos? Las posibilidades parecían infinitas e imposibles de predecir. Tras días de descender por estrechos túneles rocosos guiados por linternas, los exploradores finalmente llegaron a una enorme caverna subterránea, tan grande que cabría una pequeña luna. Para su asombro, el lugar estaba habitado por una civilización de extraños humanoides de piel clara y grandes ojos negros. A diferencia de los recelosos humanos, estos seres se mostraron pacíficos e incluso amistosos, aunque claramente desconfiaban de los recién llegados. Con paciencia y buena voluntad, terrícolas y subterráneos lograron tender un puente. Los humanos enseñaron a los nativos sus idiomas, mientras estos compartieron los secretos de su avanzada tecnología basada en cristales. Pronto, la comunicación fluía. Sin embargo, cuanto más conversaban ambas culturas, más evidente se volvía que los subterráneos guardaban un oscuro secreto. Solían hablar en susurros, mirando en todas direcciones con temor. Algo los atemorizaba, y no eran precisamente los humanos. Finalmente, luego de mucho insistir, los terrícolas lograron que los subterráneos se abrieran. Con voces temblorosas y miradas esquivas, revelaron su terrible pasado. Hace mucho, explicaron, su pacífica civilización vivía en la superficie de la Tierra, disfrutando de ricos bosques y praderas. Pero un día llegaron los humanos, seres ambiciosos provenientes de las estrellas, que habían agotado los recursos de su propio planeta. Sin contemplaciones, invadieron y esclavizaron a los habitantes originales, apoderándose de sus tierras y riquezas. Tras una larga guerra, los nativos lograron refugiarse en la tierra hueca, sellando las entradas tras ellos. Desde entonces vivían con el temor de que los humanos regresaran para conquistarlos nuevamente. Los exploradores se mostraron horrorizados al escuchar la historia. ¿Podía ser cierto? ¿Los humanos habían invadido alguna vez la Tierra, saqueando sus recursos y maltratando a sus habitantes? Parecía imposible, pero la tecnología de cristal de los subterráneos estaba muy avanzada respecto a la humana. Una duda carcomía a los terrícolas. Solicitaron ver los registros históricos de los habitantes del interior. Tras revisarlos, la situación se volvió más clara. Efectivamente, en un pasado distante, los humanos habían colonizado la Tierra, esclavizando y desplazando a la raza nativa hacia el subsuelo. Pero durante una de las tantas guerras internas, ocurrió lo impensable. Se desató un cataclismo que destruyó casi toda la tecnología humana, reduciendo a los sobrevivientes a la edad de piedra. Con el correr de las eras, el trauma colectivo de la hecatombe se fue diluyendo en mitos y leyendas, hasta caer en el olvido. Evidentemente, los humanos actuales no tenían culpa de lo ocurrido en ese violento pasado. Pero también estaba claro que algún grupo de poder había ocultado esta historia, tal vez temiendo que se repitiera el ciclo. Mientras los terrícolas procesaban las implicancias de este descubrimiento, los habitantes del interior los miraban expectantes, como preguntándose si su pesadilla finalmente se haría realidad.